en 678. La contundente victoria de Chávez por más de 1 millón de votos. Una marea de gente se vuelca a las calles de Venezuela, la avenida Urdaneta que desemboca en el Palacio de Miraflores, una marea de camisetas rojas chavistas y de banderas venezolanas para festejar el triunfo de Chávez, el triunfo de la revolución bolivariana. Hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. La contundente victoria de Chávez, la derrota del discurso del odio. Twitter de Cristina Fernández. Felicitaciones al pueblo venezolano por la ejemplar jornada democrática, por la alegría y por la paz. El amor es más fuerte que el odio. Estoy dispuesto a ser miserablemente infeliz si el domingo se me colma el sueño de que gane Capriles en Venezuela. El proyecto de Chávez está destinado al fracaso. Hay muchas posibilidades de que Chávez sea derrotado. Capriles va a ganar la elección por entre 500.000 y 800.000 votos aproximadamente. Twitter de Mauricio Macri. Faltan pocos días para que los venezolanos le digan basta a Chávez. Mucha suerte, Capriles, este domingo desde Argentina. Hace un rato estaban conversando con la presidenta argentina. Le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino. Tras recibir otra derrota electoral, Clarín apuesta todo al candidato republicano Mitt Romney, que así opina de Chávez. This is Hugo Chavez. This is Venezuela, and is spreading dictatorships and tyranny throughout Latin America. Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años. La escandalosa maniobra de Clarín para imponer a un juez propio. Maniobra acá en la magistratura. El kirchnerismo intenta imponer un juez en el juzgado que trata la ley de medios. La embestida del gobierno para nombrar a un juez propio, a un juez kirchnerista. Una maniobra tan burda. Entonces esta maniobra de decir el oficialismo quiere imponer un juez, en realidad tapaba el hecho consumado que ya el grupo Clarín había impuesto al juez jubilado Tetamanti, ¿no es cierto?, con el mismo criterio que se hizo con el juez Carbone, que dictó la medida cautelar. La designación de Tetamanti, juez designado en el gobierno de Jorge Rafael Videla, es absolutamente nula. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de espectaculares noticias. 1. Siguen las refrescantes voces. ¿Qué pensás acerca de la ley de medios y de la aplicación a partir de este 7 de diciembre? Me parece extraordinaria, la apoyé siempre, me parece justa, me parece democrática, me parece que hace beneficiar al país, inclusive a aquellos que tienen que deshacerse de radios que tienen, porque ¿qué es mejor? Tener mucho capital en un país donde la gente se muere de hambre o tener menos capital en un país donde la gente está mejor. 2. Una buena noti para Magdalena. Nos elogiaron desde Estados Unidos. Tiempo argentino. Sumarán 19 en el año. En Estados Unidos elogian el esquema argentino de feriados. La señal de noticias ABC News asegura que tiene un impacto positivo en la economía y mejora la productividad. En zona 678, el corazón mirando al sur. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí.
Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8. ¿No? Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678, ¿cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Me parece bárbaro. Hoy está con nosotros para compartir el programa Marcelo Fuentes. Hola, Fuentes, ¿cómo le va? Senador nacional por la provincia de Neuquén, por el Frente para la Victoria. Muchísimas gracias por venir, senador. También está con nosotros para compartir el programa Andrés Larroque, ¿cómo te va? Bienvenido, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Muchas gracias por venir, Cuervo. También está con nosotros para compartir el programa el señor Atilio Borón. Hola, Atilio, ¿cómo va? Bienvenido, muchas gracias por venir. Es politólogo, sociólogo, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Atilio. En un ratito vamos a tomar contacto con Cintia García, que sigue allá en Caracas, obviamente con el tema más importante del fin de semana. Vamos a estar en diálogo seguramente con el embajador argentino allí en Venezuela, con Carlos Chepi. Pero vamos a ver ahora el primer informe. Como ustedes saben, Chávez ganó por el 54,42% de los votos, con una ventaja de 10 puntos sobre el otro candidato, Enrique Capriles. Vamos a ver en el siguiente informe el discurso del presidente electo y también cómo se aseguraba desde algunos sectores un triunfo de Capriles antes de que se revelaran los resultados oficiales. Lo vemos y lo debatimos. Dale. La contundente victoria de Chávez y la derrota del discurso de la derecha. Parte 1. Una marea de gente se vuelca a las calles de Venezuela, la avenida Urdaneta que desemboca en el Palacio de Miraflores, una marea de camisetas rojas chavistas y de banderas venezolanas para festejar el triunfo de Chávez, el triunfo de la revolución bolivariana. Hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Hace un rato estaban conversando con la presidenta argentina, la compañera Cristina Fernández, muy emocionada. Le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino. Twitter de Cristina Fernández. Tu victoria también es la nuestra, la de América del Sur y el Caribe. Fuerza, Hugo. Fuerza, Venezuela. Fuerza, Mercosur y UNASUR. Felicitaciones al pueblo venezolano por la ejemplar jornada democrática, por la alegría y por la paz. El amor es más fuerte que el odio. La juventud argentina, la patria de Perón, de San Martín, del Che, de Néstor Kirchner. Y le dije a Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. Hoy ganó América Latina. Se escuchó al final de un duro siglo otra voz
Vamos en América, redescubrir, debatir del sueño de liberación, una nueva verdad. Día el alba con su luz, nuestro norte es el sur. Ha ganado Hugo Chávez nuevamente la izquierda en América Latina en un triunfo muy importante frente al liberalismo. Tuvieron firmes esperanzas, sólidas, porque estaba absolutamente todo lo que no es Chávez de Venezuela detrás de Capriles. Candidato insustancial, es verdad, esto es un poco de fortuna que tiene también la izquierda. De la derecha hay tan poco para decir. En la vigilia por los resultados, el canal de Mañeto partía la pantalla entre el Consejo Nacional Electoral de Caracas y la cara expectante de una mujer desde Miami. Sí, escucharon bien. Pareciera que lo importante para ellos era cómo lo tomaban en la Florida y no en Venezuela. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos. La verdad es que en los medios militantes de Capriles de la Argentina y de Venezuela, la noticia no cayó muy bien. En el canal de Clarín se fueron al corte rapidito y en el canal Globovisión no estaban muy felices. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos. Terminó la incógnita, escuchaba recién al Consejo Nacional Electoral anunciando que ganó Chávez con el 54.42% frente a Capriles con el 44.97% y empezaron los festejos. Vamos a un corte, venimos a hacer un segundo, dale, quédate ahí. En lo personal yo quiero felicitar a Capriles Radosky. En 3 meses y algo, contra un ventajismo, realizó una campaña admirable. Y felicitar también a quienes no votaron por el presidente, porque también, siendo oposición, se hace patria. La contundente victoria de Chávez dejó en ridículo a los voceros de la derecha que instalaban antes de saberse los resultados que el ganador iba a ser Capriles. Vale la pena decir que hay varios medios extranjeros que están dando como ganador a uno de los candidatos. Desde Buenos Aires, todos los tuiteros K están diciendo que ganó otro de los candidatos y las diferencias son realmente mínimas. Twitter de Mauricio Macri. Faltan pocos días para que los venezolanos le digan basta a Chávez. Mucha suerte, Capriles, este domingo desde Argentina. Encuestas privadas dan ganador a Enrique Capriles por 3 puntos de ventaja. Capriles va a ganar la elección por entre 500.000 y 800.000 votos aproximadamente. Diario El País de España por Mario Vargas Llosa. La hora de Capriles. Diario franquista de España, ABC. El primer sondeo a pie de urna da la victoria a Enrique Capriles. Chávez moviliza una red de comandos armados para controlar una eventual votación adversa. El primer sondeo a pie de urna otorga la victoria a Capriles. Twitter del periodista internacional Andrés Repeto. Para mí ganó Capriles. Todos los datos que tenía venían de la información de la derecha, de la información de los medios liberales. Y como mienten y se lo creen, yo de vez en cuando me pregunto, cuando se reúnen y hablan, dirán, ¿cómo los estamos embromando? ¿Les hacemos creer que nosotros pensamos eso o lo pensarán de verdad? ¿Habrán llegado a ese grado de locura, de insensatez, para llamarlo de una manera delicada, o se dan cuenta que mienten? Porque si no, es más patético todavía. Hay varios medios extranjeros que están dando como ganador a uno de los candidatos. Desde Buenos Aires, todos los tuiteros K están diciendo que ganó otro de los candidatos. Todos los medios que nos pusieron anoche en un aprieto. Las informaciones que había a partir de las 8 de la noche, con Cintia diciéndome desde Caracas, no le lleves el apunte, quédate tranquilo, es mentira. Digo, pero Cintia, lo están diciendo por todos lados, lo dicen por Twitter, lo dice TN, lo dijo Patricia Bullrich. La expectativa de aquellos que se manifestaban a favor, pero también la expectativa de quienes se manifestaban en contra, que veían en Capriles la posibilidad de empezar a quebrar estos procesos y de alguna forma tratar de que esto se trasladara o se viera reflejado en cada uno de los países. No por nada la presencia de dirigentes del PRO, de la coalición cívica y demás, ayer en Venezuela con expectativa, inclusive con alguno
que se entusiasmó en demasía y muy temprano anunció el triunfo de Capriles como Patricia Bullrich. Twitter de Patricia Bullrich. Encuesta es 52.8% Capriles, 47.2% Chávez. Con vuelco de indecisos para Capriles. Se estima diferencia de 5% a favor de Capriles. Anuncio para todos los argentinos. ¡Gana Capriles! La legisladora Patricia Bullrich, su reflexión al respecto del resultado, ¿no? En cuanto a esta diferencia de 10 puntos, esta tendencia ya irreversible que ha sido anunciada como cómputo oficial. Así es, la diferencia, según han anunciado, ha sido de 10 puntos. Se estima diferencia de 5% a favor de Capriles. Anuncio para todos los argentinos. ¡Gana Capriles! Durante el día de hoy hubo información bastante confusa, digamos, tampoco nosotros pudimos acceder a ninguno de los mecanismos que uno en general accede a la Argentina, o casi urna, o algún tipo de encuesta que mostrase qué es lo que iba a suceder, pero bueno. Twitter de la directora de Barcelona, Ingrid Beck. ¿Querrá ir Pato Bullrich como veedora al búnker de Mitt Romney? Twitter de Eduardo Amadeo. Aquí en Caracas muchos dicen que el domingo puede pasar algo parecido a lo de Alfonsín del 83. Estamos aquí cortando clavos, el ruido de fondo que ustedes oyen es el búnker de Capriles, y diría que, siendo muy cuidadoso, aquí hay mucho optimismo. Creo que estamos cerca de ver algo diferente en Venezuela. Así que tu sensación es que podría llegar a ganar Capriles. Mi sensación es esa. Chávez obtuvo más de 1 millón de votos de diferencia con respecto a su opositor. Twitter de Federico Pinedo. En el búnker de Capriles, cerramos arriba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gana Capriles! En la Argentina se vivió con cierta malestar algunas declaraciones del grupo de diputados opositores que usted integra, que vinieron a ver las elecciones en Venezuela, dando resultados como que ganaba Capriles. Yo no vi resultados, me cuidé de no dar resultados. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gana Capriles! Me cuidé de no dar resultados. Nosotros teníamos boca de urna que se ve que eran compartidas, ¿no? Porque acá hay una cosa que se llama el carómetro, que es mirar la cara. Y cuando le miran la cara a los chavistas que hablaron antes de los resultados y al vocero de Capriles, era bastante contrastante, ¿no? Bastante mala cara en los chavistas, bastante buena cara en los de Capriles. Eso reflejaba la información que teníamos, que era una información de boca de urna que parecía que Capriles ganaba por poco. La victoria del presidente venezolano elegido otra vez más por la mayoría de su pueblo volvió a marcar la contundente derrota del discurso de la derecha que pintaban a Venezuela como un país desastroso. Ese discurso repetido hasta el hartazgo fue desmentido hasta por el candidato opositor Enrique Capriles. Estoy comprometido con Venezuela, me siento orgulloso de ser venezolano. Siento que vivo en el mejor país del mundo. El tema de la inseguridad es el número 1. Es una de las ciudades más inseguras del mundo. En la última década en Venezuela se cerraron unas 4.000 empresas. La gente se empezaría a volcar hacia un candidato, en este caso Capriles. La inflación no le permite organizarse la vida. Vivo en el mejor país del mundo. Dios lo bendiga, mucha suerte Enrique el domingo, ¿no? Y entonces el 10 de enero toma posesión y jura como presidente de Venezuela y se acaba, ¿no? Esa pesadilla dantesca que ha sido la dictadura de Chávez. Todo el país en Venezuela está ciertamente violento y además con acceso fácil a las armas. La riqueza de los Chávez es una cosa que está puesta sobre el tapete. Me siento orgulloso de ser venezolano. Siento que vivo en el mejor país del mundo. Cerremos con un hermoso clip del programa de Víctor Hugo de anoche, en el cual se ve cómo la victoria de Chávez derrotó al discurso del odio. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Chávez tiene metástasis y, según sus médicos, le queda menos de 1 año de vida. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Yo estoy con los venezolanos que quieren que desaparezca de Venezuela, y si es de la faz de la tierra, pues ¿qué le vamos a hacer?
el gorila rojo. ¿Sabían ustedes que el dirigente venezolano Hugo Chávez podría quedarle menos de un año de vida? El diario ABC de España dice que al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le quedan entre 9 y 12 meses de vida. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, muy bien. Aquí estamos. A ver, Atilio, tu lectura respecto de lo que pasó en el día de ayer y qué es lo que significa sobre todo esta situación para la región, ¿no? Mira, a ver, varias cosas. Primero, el último recuento de votos que terminó hace unas pocas horas mejoró todavía la performance electoral. Ya son 55% y bajó Capriles, 44%. Primera cuestión. O sea, la diferencia es de 11 puntos ahora. Son 1.600.000 votos de diferencia, ¿verdad? Se pensaba que iba a ser 1 millón, es 1.600.000. Ganó 22 de las 24 provincias, allá les llaman estados, entre ellos el estado donde gobierna Miranda. Perdón, Miranda, gobierna, que es donde gobierna Capriles. Capriles, que es el estado de Miranda. Ahí también ganó Chávez. Y ganó en el bastión más tradicional de la derecha venezolana, que es Zulia, que es un estado que siempre votó por derecha y esta vez vota a Chávez. O sea, una victoria realmente impresionante. Ahora, cuando uno lee la prensa y todas estas mentiras que hemos visto y que se multiplican, te dicen, bueno, pero esto no es un mandato. ¿No es cierto? Esto no es un mandato, inclusive salió una referencia del vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que justamente es del Zulia, Monseñor Baltasar Porras, diciéndole a Chávez, bueno, usted apenas tiene la mitad del país, ¿verdad? Y un poco en consonancia con esto, la idea de que no tiene un mandato, pero cuando uno mira, por ejemplo, otros antecedentes de gobernantes que estuvieron mucho tiempo en el poder, por ejemplo, Helmut Kohl, que nadie dice que es un tirano, dictador, estuvo 18 años, ¿no es cierto?, en el gobierno. Kohl ganaba las elecciones con 35-40% de los votos, y esta prensa que hoy te dice que Chávez es un dictador, que realmente no ganó, o que si ganó no tiene un mandato suficiente, con 35-40% de los votos le decía, tiene un mandato para la reestructuración económica de Alemania, para privatizar, para desregular, para todo lo demás. O sea, primera cuestión, entonces vemos el doble estándar en la prensa en relación a esta victoria muy contundente. Segunda cuestión, una victoria de enorme importancia que tal vez en el campo del progresismo y de la izquierda no se le dio la importancia que tenía. Pero la derecha, que tiene un instinto de poder muy desarrollado, porque lo viene ejerciendo hace siglos, fíjate vos que los diarios en la Argentina el fin de semana le dedicaron entre 4 y 5 páginas, ¿verdad?, a cubrir la elección venezolana. Eso no se lo dedicaron jamás, ni siquiera para las elecciones de los Estados Unidos. Es una cosa, una desproporción total. 4 o 5 páginas, ¿verdad?, sábado y domingo, dedicados exclusivamente a la elección venezolana. Entonces, ¿por qué? Porque ahí era un plebiscito, yo creo que de alcance regional. Si Chávez perdía, empezaba un lento proceso de descomposición, por ejemplo, del proyecto de la UNASUR. Si Chávez perdía, Venezuela se iba del Mercosur, dejaba el Mercosur otra vez chiquito, prácticamente Argentina, Brasil y Uruguay, con Paraguay afuera. Si Chávez perdía, el avance, digamos, de la política de los Estados Unidos en la región hubiera sido incontenible, y por eso el gran interés. Y yo me preguntaba un poco, bueno, ¿qué antecedentes históricos hay en donde Estados Unidos hubiera jugado tan fuerte en una elección en un país de América Latina? Y hay algunos antecedentes, pero el más importante es la Argentina, febrero del 46, Braden-Operó, en donde la embajada de los Estados Unidos se convirtió en el comando central de la Unión Democrática, y algo parecido, pero de manera más sutil y más sofisticada, ocurrió ahora en Venezuela, ¿verdad?, con un financiamiento que se mide por encima de los $100 millones en campañas de adoctrinamiento y de perfeccionamiento en programas organizativos para la derecha financiados por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Esa es la significación de la elección. A ver, La Roca. Bueno, hoy me pusiste acá entre dos académicos, así que voy a usar un término de la filosofía política. Muy bien. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Porque esto da por tierra con todo el cuestionamiento a la legitimidad. Digo, son 15 elecciones
en 13 años. Es una demostración, con este porcentaje, ¿no? Digo, es una demostración. Yo lo veía a los de TN hablando de los planes, porque ellos llaman planes a las misiones, ¿no? Tratando de equiparar a lo que ocurre en la gente. Basta de faltarle respeto a los pueblos. Se consolida el avance de los pueblos, porque todos estos procesos nacionales, populares, heterodoxos que se dan en la región tienen algo común, y es la movilidad social ascendente. Es decir, siempre cuando comenzó uno de estos proyectos políticos, el que era indigente subió un poquito a pobre, el que era pobre subió a clase media, el que era clase media a clase media alta, el que era clase media alta, bueno, lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? Que los problemas ahora son los dólares o viajar al exterior. Entonces, digo, me parece que nosotros tenemos que tomar nota de que esto es muy bueno para la región, esto es muy bueno para el Mercosur, para UNASUR, pero es muy bueno para la humanidad, para el mundo. Porque Cristina habla de la crisis de marco teórico. Y tanto Argentina, Brasil, Evo, Ecuador, con Correas, Chávez, digamos, son expresiones de una posibilidad de pensar distintos, cada una con su particularidad, pero una forma de pensar distinto a los modelos neoliberales. Y déjame decirte una cosita más. Nosotros, Chávez ganó por primera vez en el 98. Para mi generación, que empezó a militar en los 90, eso fue una lucecita, digamos, que después con Néstor, con Lula antes, pero después con Néstor fundamentalmente, se transformó en esta luz que hoy ilumina nuestra América. Hubo después, en el 2003, acompañar a Argentina en un momento muy difícil donde la derecha acechaba el gobierno de Néstor y había debilidades de todo tipo y el pueblo venezolano, encabezado por su líder Hugo Chávez, estuvo acompañándonos. Y además Hugo no solo vino al velatorio de Néstor en la Casa de Gobierno, sino que se fue a Río Gallegos. La militancia, eso no se lo olvida más. Eso para nosotros fue como que gane Cristina, como que haya sido una elección en Argentina. Y para la derecha también, porque se fueron de viaje egresado. Se fueron de viaje egresado los periodistas, diputados, y volvieron sin novio. Senador, ahora vamos a estar hablando en un rato sobre la designación irregular, por cierto, de Tetamati, pero quería saber una opinión suya sobre sí, el resultado de la lo elección. Primero coincido con los análisis anteriores, en particular el hecho de la significación regional. Nunca tan intervinculadas los destinos de nuestras democracias como hoy en día. Y segundo, un elemento no menor, digo, qué olfato Pinedo, ¿no? Qué olfato que tiene que ver con esa orfandad, ¿no es cierto?, de esquema político de la derecha. La derecha migró la derecha en su representación filomacrista, el peronismo federal, Pinedo, ¿no es cierto?, Patricia Bullrich, buscando un nuevo sol, es decir, caído, derrumbado Rajoy. El esquema de pegar, ¿no es cierto?, al macrismo, al Partido Popular Español, después de este ajuste salvaje, no vende. Había que buscar una nueva expectativa de aglutinamiento político. Y eso era Capriles, el muchacho joven, que nadie sabía, recién comenzaba, era una maravilla. Era la nueva panacea, se le ha derrumbado como corresponde esa expectativa a la derecha. Qué curioso lo del carómetro de Pinedo, realmente. Yo nunca había escuchado una reflexión de esa naturaleza en relación al respeto con la democracia. Dicha en serio, claro, además, ¿no? Claro, es Ahora, notable. pero dicho con cara de piedra por él, por parte, además, sí, el carómetro. sí. Ahora, me parece que tomando lo que se decía acá, hay una oportunidad política muy grande, en el sentido que se está gestando algo así como una familia político-ideológica regional. Es decir, con todas las diferencias culturales de tradiciones, lo nacional popular, la izquierda socialista, la izquierda revolucionaria, hoy ya esas diferencias que pueden ser interesantes en debates filosóficos se han ido juntando en una especie de unidad. Y creo yo que sería bueno, no quiero decir habría, pero sería muy bueno que podamos darle a esa familia, a ese embrión de familia política que están haciendo, formas organizativas, que debatamos más, que juntemos más los problemas con todas las diferencias que tiene la realidad brasileña, de la realidad uruguaya, de la realidad boliviana, ecuatoriana, venezolana y la nuestra, digo, pero hay puntos en común que dan para un debate porque la derecha también es una fuerte familia política latinoamericana y mundial, como TN, el Grupo Clarín, todo lo que hemos visto lo demuestra, y creo que tenemos que acentuar ese debate. Pero fijémonos el tema de los medios, porque en todos los lugares juegan el mismo rol y terminan haciendo creer o generando una expectativa, y son operaciones tras operaciones. Yo lo veía a Jorge Castro ayer en TN criticando a la política exterior norteamericana, porque diciéndole, se le fue a América Latina de las manos, o sea, criticándolos por derecha, diciendo, acá necesitamos que vengan los republicanos porque evidentemente se ha desmadrado la situación. Esto
el nivel de operación, digo, cuando uno ve lo de Harvard, lo de Georgetown, todo lo que ha pasado, llegan a operar en esos niveles, en ese nivel de operación barata que se terminan creyendo. Y bueno, creo que le estamos demostrando que vamos a jugar en todas las canchas. Cristina fue a Georgetown, a Harvard. Ayer Chávez dio un triunfo magnífico, impresionante para la democracia, para la región. Tenemos que estar muy tranquilos en ese sentido y entender que el rol de los medios es central, pero también se les puede ganar. Ahora vamos a seguir con algunas opiniones, pero vamos a tomar contacto rápidamente con Caracas. Allí está Cintia García, como ustedes saben, desde hace unos días cubriendo la elección. Espero, Cintia, que nos estás recibiendo con claridad. Entiendo que estabas o pudiste tener alguna comunicación o conversación con el embajador argentino Carlos Cheppi allí sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Caracas. Que esto es así. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Lucho, buenas noches para todos ahí. Sí, efectivamente, antes de decirte que todavía resuenan en las calles de Caracas todavía contienen los pasos de los festejos y esto va a seguir así por mucho tiempo. Se vive un clima de euforia en la ciudad después de la jornada democrática que tuvimos ayer y mañana el presidente Chávez convocó a una nueva rueda de prensa para contactarse con los cientos, los miles de periodistas que están todavía en la ciudad. Hablando de cantidad de periodistas, te cuento que la cobertura ha sido inmensa. Como decía Tilio, la importancia regional y mundial de estas elecciones son determinantes para la prensa. 12.000 periodistas acreditados aquí, locales e internacionales, cientos de periodistas internacionales, y uno solo tuvo problemas, ¿no? Que fue Jorge Lanata. Así fue, cuando llegó a Venezuela dijo que lo habían demorado. Nosotros, la verdad que nos preocupamos, porque si hay un colega que tiene algún problema, eso genera una preocupación. Y hoy a la tarde, mientras estábamos armando el trabajo periodístico nuestro, nos enteramos que Jorge Lanata había sido demorado en el aeropuerto de Caracas. Entonces también nos generó una preocupación, a ver qué le había pasado. Entonces nos comunicamos con las distintas autoridades y llamamos al embajador argentino en Venezuela, que es Carlos Cheppi, para preguntarle qué había ocurrido. Les llevo tranquilidad, seguramente ustedes ya lo sabrán, Jorge Lanata está bien, no le pasó nada y está volando rumbo a Buenos Aires. Pero queremos saber la interna, lo que realmente sucedió. Ustedes seguramente me comprenden. Sí, pero le voy a pedir al embajador Carlos Cheppi. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Hola, gracias por atendernos y por esperar esta conexión. ¿Qué pasó con Jorge Lanata? Bueno, yo recibo una llamada 5 menos 20 más o menos del propio Jorge Lanata diciéndome que lo estaban reteniendo en el aeropuerto con todo su equipo de producción y que, bueno, que me pedía que por favor actuara. Bueno, obviamente que como cualquier ¿Usted habló con él? Sí, él me llamó directamente. Primero se comunicó a alguien de la producción de Canal 13 y después me llamó directamente él. Bueno, rápidamente llamé yo a la Cancillería venezolana planteando el tema de por qué había un periodista nuestro que estaba siendo retenido. Me pidieron unos minutos para informarse. Habrán pasado unos 20 minutos, me llamó el ministro del Interior de Venezuela diciéndome que, bueno, que había sido un tema de rutina y que enseguida lo liberaban. La información que tenemos es que lo retuvieron para controlar el equipaje. ¿Cuánto tiempo estuvo demorado? Bueno, entre ese llamado y el último llamado que me hizo la diputada Bullrich, agradeciéndome, digamos, lo rápido que habíamos actuado, habrá pasado, no sé, 1 hora y cuarto más o menos, no mucho más. Pero digo, ahí no quedó la cosa porque después se plantea esto de que había habido supuestamente extracción de material. Claro, el periodista Lanata denuncia que le borraron la información de los computadores y retuvieron información, material, teléfonos y computadores. Bueno, con eso volví a llamar al ministro del Interior, rápidamente me dijo que no era así, pero que me pusiera en contacto, que me iba a llamar directamente el jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Hablé con el general a cargo de ese servicio y me planteó que en realidad no había habido ninguna extracción de material, ni se había sacado o borrado material de ningún lado, ni de celulares ni de computadoras. Eso me lo aseguró, más, obviamente que le pregunté si yo lo podía decir esto oficialmente, me dijo que sí. Me dijo también que había habido una
especie de provocación en la salida de este grupo, mostrando una carpeta... ¿Por parte de quién? Por parte del periodista de la Nata, mostrando una carpeta del servicio de inteligencia muy visible. Por eso el personal en la salida lo retiene para consultarlo por qué tenía esa carpeta del servicio de inteligencia. Digo, es como entrar o salir de Estados Unidos con una carpeta de la CIA en la mano. Me parece que, digo, desde ese lugar se hace este procedimiento de rutina, porque en ningún momento estuvo detenido, allí se le revisa el material y bueno, rápidamente cuando nosotros actuamos, se enteraron que además eran periodistas de Argentina, rápidamente lo liberaron. Por eso pasó esto, digo, de esta hora y cuarto, más o menos, desde que lo retienen hasta que sale. Y la confirmación de que el gobierno venezolano, o por lo menos la publicación oficial del gobierno venezolano, de que no hubo sustracción de material ni se le borraron datos. Tal cual, eso me lo aseguraron y seguramente mañana pasado harán algún comunicado oficial, pero eso es así. Más, también plantearon que había habido cierta, que se lo había tratado con total respeto y que no había habido ninguna sustracción ni borrada de material de ningún tipo. Esa es la información oficial que yo manejo. Muchas gracias, embajador. No, gracias a ustedes. Bueno, Lucho, chicos ahí en la mesa, ustedes escuchan. Esta es, la verdad que nos parecía interesante, ya que nosotros también hacemos un análisis de medios, de las distintas coberturas. La mirada sobre los medios en las elecciones de Venezuela es trascendental. Lo hablábamos ayer con la senadora Piedad Córdoba, el replanteo sobre los medios de comunicación. En Venezuela hay un fuerte contenido de medios opositores que se expresan libremente. La propia UNASUR así lo ha ratificado, la plena libertad de expresión aquí en Venezuela, con lo cual nos preocupaba esta situación y por eso queríamos compartir con ustedes las palabras del embajador argentino en Venezuela, Carlos Chepi. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias entonces por tu información. Por ahí volvemos a tomar contacto. Un saludo para el embajador también. Muchas gracias, Cintia. Un beso grande. Nos vemos. Vamos a seguir hablando, obviamente, sobre el resultado electoral. Vemos el próximo informe y lo debatimos. Dale. La contundente victoria de Chávez y la derrota del discurso de la derecha. Parte 2. Como veíamos en el primer informe sobre la victoria de Chávez, la derecha quiso asustar a la mayor cantidad de gente con diversas falacias. Otro ejemplo de las mismas fue el intento de meter miedo diciendo que iba a haber fraude, persecución, etc. Pero hasta el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el Reino Unido elogiaron la prolijidad y transparencia del sistema electoral venezolano. Hay un clima de polarización tremendo. Esto hace que los opositores a Hugo Chávez dicen permanentemente que se miente, que hay fraude. Hay rumores de que puede llegar a haber un fraude este domingo en Venezuela. Los comicios cierran sobre las 4 de la tarde. Después de eso, temen por la seguridad, temen por grupos que estén fuera de control, temen por grupos que hasta se ha sabido a través de medios extranjeros, esto lo ha publicado el diario ABC, ABC de Madrid, tendrían hasta manuales de cómo operar para sabotear determinadas cosas, las redes, los tendidos que utilizan esos votos electrónicos y también escenarios de posible violencia como para amedrentar, como para apretar. Allegations of voter fraud as Hugo Chavez claims victory for a third term as president. Segundo de los votos, fíjate tú, dice Capriles. Fíjate tú, Cristina, el voto dice Capriles, lástima que está impugnado. ¿Por qué? Bueno, porque está roto el voto, fíjate, Cristina, la boleta está rota. Fíjate. Yo no lo veo que esté roto. No, tú fíjate bien, fíjate ahí. Ahora sí está... Mira, aquí también está rota, mira, y aquí también está roto. Pues este es un voto impugnado, no sirve, es un voto impugnado. Este proceso electoral, este sistema electoral es considerado de los mejores del mundo. Prensa Latina. Gobierno británico felicita a Hugo Chávez por triunfo electoral. Damos la bienvenida a la elevada participación y el proceso pacífico de la jornada electoral, expresa un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, aseguró durante el inicio de las conversaciones anuales del Centro Carter que el sistema electoral venezolano es uno de los más transparentes y confiables del mundo. Of the 92 elections that we've monitored,
I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. Hay rumores de que puede llegar a haber un fraude. ¿Hay posibilidad de fraude o no? ¿Serán limpias las elecciones? I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. They have a very wonderful voting system where you go in and you touch the screen and vote the way you want to, but it also prints out a paper ballot. And when you get through voting, you can not only have voted electronically, but you can look at the paper ballot and make sure that's the way that you wanted to vote. Then you put the paper ballot in a box, and you can go back and check the results later on if there's any doubt. Él ha dicho una verdad, porque lo ha constatado. El sistema electoral venezolano es, nosotros decimos, uno de los mejores del mundo. Él ha dicho el mejor del mundo. Y uno de los peores, el de Estados Unidos. Esta construcción falaz sobre la figura del venezolano Chávez obviamente llega a todas partes. Uno de los candidatos a presidente de Francia por la izquierda gala deja en ridícula a una periodista que repite hegemónico discurso. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, je veux qu'on s'habitue au spectacle d'un homme qui ne transige pas. Hugo Chávez a gagné 12 élections sur 13. D'accord? Ce n'est donc pas un tyran comme vous l'aurez. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a fait diminuer la pauvreté dans son pays. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est que nous qui donnons des conseils et des leçons depuis la soi-disant riche Europe qui est de plus en plus pauvre, nous ferions bien d'aller prendre des leçons sur la manière de répartir la richesse auprès de gens qui sont aux portes des États-Unis d'Amérique, menacés continuellement. Nous sommes riches, nous sommes puissants. Et nous avons des pudeurs, des timidités, et tout ce que nous trouvons à faire, c'est de leur donner... Como diría Galeano hace unos años, Chávez es un extraño dictador que no para de ganar elecciones. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años. Y acá estamos hablando de gobiernos que no tienen una actitud democrática hacia el otro. El dictador bolivariano caribeño Hugo Chávez, cuando le da un premio como adalid de la libertad de expresión a un dictador como Chávez. Y el hermano pueblo de Venezuela está siendo maltratado por la dictadura. Semidictadura, populista, catastrófica, anacrónica como la de Venezuela. El modelo venezolano es una dictadura militarizada, por cierto. A la visión de lo que es la democracia para la Argentina, digamos, claramente en Venezuela hay un gobierno. Es una nueva manera de dictadura de este siglo. Venezuela es un país que está sometido a una verdadera dictadura de un coronel golpista ignorante. Che, no digan más que Venezuela es una dictadura. Digan cualquier otra cosa. No les gusta el estilo de Chávez, que tiene un discurso autoritario, que la intervención del Estado es negativa a ese nivel y en todos los ámbitos, pero después de semejante número, de una participación del 80%, ni siquiera voy por el 54 contra el 45 de Enrique Capriles. 80% de participación para elegir un presidente, porque si vos partís de la palabra dictadura, por más que después lo fundamentes, partís de un punto, de una premisa falsa. Muy bien, ahí retomamos el debate, pero antes le quiero agradecer a la agencia de viajes Carimar por llevar al equipo de 678 hasta Venezuela. Pueden encontrar información sobre la misma en carimareventos.com.ar. Ahora, estimados colegas, a todos les pido intervenciones breves porque realmente tenemos muy poco tiempo y obviamente todos con mucho entusiasmo entusiasmo por hablar, digamos, alrededor de lo que pasó en Venezuela. Atilio, ¿te habías quedado con algo anterior? No, sí, un poco lo que decía Edgardo acerca de la confluencia de procesos distintos, ¿no es cierto?, que tienen orígenes diferentes, y en ese sentido me hizo acordar una intervención muy linda de Álvaro García Linera en el cierre del 6º Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos que se hizo en la Universidad de las Madres, donde García Linera usa una metáfora realmente muy gráfica. Dijo, bueno,
los procesos que arrancan en América Latina a fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, con la victoria de Chávez en diciembre del 98, y después que vienen en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, son como pequeños arroyitos que fueron empezando a crecer, que mucha gente decía eso no va a prosperar, eso se va a frustrar, la desestabilización los va a abortar, y sin embargo los procesos fueron creciendo y hoy en día están convergiendo, se están transformando en un río muy caudaloso, un río muy importante, que despierta entonces esas reacciones que hemos visto acá, en donde se han pisoteado todas las normas más elementales de la ética periodística, incluso diría de la ética republicana, de gente que se erige en guardianes de los valores republicanos, ¿no? A ver, Nora. Sí, varias cosas, pero para ser sintética. En principio, la gran hipocresía y esta doble vara de la que hablaba antes Atilio con respecto a cómo se miran las elecciones. Porque si uno piensa que el primer mandato de George Bush en los Estados Unidos fue producto de un fraude electoral fabuloso en el estado de Miami, que durante meses no se sabía quién había ganado la elección de la democracia más representativa del mundo, y que es desde esa lógica, es los medios que representan a esa lógica, estén todos monitoreando la elección en Venezuela, muestra a las claras cómo es esa doble vara, ¿no? Como a nadie se le ocurriría mandar veedores a las elecciones en los Estados Unidos, porque se da por hecho que son transparentes, como todo el mundo sabe. Pero a Venezuela hay que mandar 12.000 periodistas y veedores de todo el mundo, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, el manejo avieso de la prensa generando temor a partir de versiones falsas que son absolutamente infundadas, que en las mismas notas que las escriben dicen que son infundadas, pero las repiten y con lo cual siguen alimentando. Claro. Creo que el colmo de eso fue una nota que salió el sábado en Clarín de Jorge Lanata desde Venezuela, que evidentemente debía tener mucho material que le borraron porque lo que mostró es bastante pobre realmente. Y decía que una de las versiones que había era que se iba a tender un cable submarino desde Caracas hasta La Habana, donde los cubanos iban a interferir la carga de voto electrónico para modificar, y esto estaba escrito. Carraspiemos todo, carraspiemos todo. Entonces, ese manejo avieso de la información, la verdad que después cuando es refutado por la realidad, lo único que puede hacer es pasar un corte, sí, porque no hay forma de explicarlo. Totalmente. A ver, Sandra. Sí, yo quería volver a lo que veíamos en el tape de Jean-Luc Mélenchon, la izquierda francesa, porque esto es lo que está pasando con esta región y esto creo que es lo que viene a confirmar las elecciones en el resultado venezolano. Así como la presidenta argentina decía hace muy poco tiempo en la sede de las Naciones Unidas que la Argentina es un mal ejemplo, en los términos refiriéndose al Fondo Monetario Internacional. América Latina en este momento es un mal ejemplo para el statu quo de ese anarcocapitalismo global, porque es una región en donde hay democracias con representación popular y entonces los dirigentes y los presidentes que son elegidos democráticamente en esta región gobiernan para sus pueblos, y esto está pasando solamente en América Latina. Nos tenemos que ir a un corte, nos vamos a un corte en un ratito, volvemos con más 678, dale. Buscamos muchos años la posibilidad de un crédito. Siempre vivimos alquilando, de prestado también. Lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno o adquiriendo cualquier otra forma de financiación. Hace un tiempo veníamos con la idea de poder construir en nuestro terreno. Esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles. Siento que le dejo algo a mi hija. Me metí en la página del ANSES y me inscribí. Fue rapidísimo. En 2 meses nos asignaron el crédito. La idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro nidito. Con una vista a los cerros. El armado de la parrilla. Asados, y me gusta recibir amigos. La casa capaz que no será muy grande, pero el corazón es grande. Después de 28 años de casado, este sueño para nosotros se hizo realidad. Ahora sí que voy a tener espacio. Para mí es un orgullo tener mi primera casa. Estamos muy felices. Detrás de cada crédito hay una historia. Ya son más de 25.400 las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia. Podés inscribirte en el programa entrando en www.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Se escuchó al final de un duro siglo otra
esclavos en América, redescubrir, batir del sueño de liberación una nueva verdad. Día el alba